Bueno, hola para todos. Queremos en nombre de los profesores Silvia Almar, Karina Larruina y Ramón Álvarez Vaz, quien les habla, agradecer al comité de la 13ª Semana Internacional de la Estadística y la Probabilidad por permitirnos participar de la misma a través de este trabajo. Y especialmente agradecer al profesor Víctor Vázquez por el esfuerzo que él ha hecho para lograr que varios de los trabajos de la gente de Uruguay pudiesen llegar en tiempo a la semana. Bien, el trabajo que le vamos a presentar en este momento lleva como título Evolución del turismo receptivo de Uruguay en 2004-2017 mediante métodos de clúster longitudinales. Esta sería un poco la hoja de ruta a considerar en la presentación, donde en principio haríamos la presentación del problema. En segundo lugar, los aspectos metodológicos a través primero de presentar la aproximación estadística general y luego hablar más en detalle de lo que tiene que ver con clustering. En tercer lugar, hablar un poco de los resultados y en particular mostrar los clústeres de trayectoria que encontramos. Y finalmente, en cuarto término, a modo de conclusión, resumir lo hecho y plantear algunos pasos a futuro. Bien. El tema es la evolución del turismo receptivo, entonces me parece que corresponde definir en primer lugar a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos del mismo. Y bueno, podemos decir que es el conjunto de actividades realizadas por un visitante no residente en el país de referencia, y por lo tanto la evolución en el tiempo, en el espacio de la actividad de turismo receptivo, lo vamos a evaluar a través de, por ejemplo, medir el número de personas que vienen, los destinos, las características de los grupos de viajeros, sexo, edad, ocupación, estadía, motivo del viaje, y finalmente un bloque relativo al gasto, el cual se compone de 5 rubros que son alimentación, alojamiento, transporte, compras y otros. Un aspecto que nos interesa destacar es, como se trata de un problema donde vamos a hablar de clustering, a veces surge como sinónimo clúster y grupo, e interesa destacar que las unidades de análisis en este caso son grupos de viajeros. Entonces, para que no haya confusión, trataremos de hablar de grupos de viajeros, que es nuestra unidad de análisis, y por otro lado, tener en cuenta cuando hablamos de clústeres. Bien, el análisis habitual en este tipo de estudios, bueno, es el que se da cuando se aplica una encuesta probabilística, como es el caso, la que lleva adelante el Instituto Nacional de Estadística del Uruguay, algo muy similar a lo que es el INEGI en México. Una encuesta que se desarrolla de forma trimestral y donde, dado el diseño muestral, que es más de una etapa, hay obviamente un manejo de expansores y de niveles de agregación que hay que definir. Entonces surge la necesidad de construir posibles indicadores para evaluar la variabilidad temporal a nivel agregado, de algún estadístico que podamos definir. En este caso se optó por que la agregación sea a nivel geográfico y temporal. A nivel geográfico sería el destino. Y en este caso lo que tenemos es una matriz de 165.236 filas a lo largo de los 14 años y 23 columnas. Bueno, por lo tanto vamos a colapsar esa cantidad grande de observaciones en 14 años y 9 destinos. Bien, acá tendrían un poco lo que es la estructura de la tabla de datos, donde ven atributos de los grupos de viajeros, las edades, el sexo, la ocupación, la estadía, el motivo del viaje, y por otra parte la composición del gasto. Bien, ¿para qué los grupos? Bueno, es natural pensar en tratar de encontrar patrones de comportamiento, y pensamos que eso se puede lograr a través de técnicas de clustering. Sin embargo, hay que no perder de vista que los datos tienen una estructura espacial y temporal, por lo cual uno podría pensar en construir serie de destinos, tomando esas como unidad de análisis,
y evaluarlas como conjunto de trayectorias. Y por lo tanto, a partir de esa definición de unidad de análisis, evaluar si esos grupos tienden a unirse a los siguientes grupos que se diferencian geográficamente en el tiempo, o al revés, verificar si estos grupos tienden a reunirse en los destinos en el tiempo y separarse geográficamente. Bien. Un aspecto a no perder de vista, y por eso resaltamos eso que aparece en rojo, es que este abordaje metodológico implica el uso de otros métodos de agrupamiento que son específicamente para datos de tipo longitudinal. Yendo al detalle más fino, la idea principal es encontrar curvas y trayectorias para cada indicador económico, que pueden ser tasas, razones o totales. Y nosotros vamos a seguir el trabajo de Gironini et al., los cuales plantean un algoritmo de tipo de medias móviles, que ellos llaman KML o KMINS-L, que pertenece a la clase M de expectativa maximización, y que, como ustedes recordarán, este tipo de algoritmo consta, digamos, de tres fases, que es una, la que es la inicialización, donde cada observación se asigna a un grupo, y luego se va alternando en forma sistemática en la fase de esperanza, donde se calculan los centros de los diferentes grupos en ese paso, y luego se maximiza de modo tal de que el grupo vaya a parar al grupo más cercano, perdón, que la observación al grupo más cercano. Y esa serie de pasos se van produciendo en forma alternada hasta que no se producen más cambios, y siendo esto un síntoma de que se encontró una partición adecuada. Una forma de considerar también este aspecto, sabiendo que lo que tenemos son trayectorias de datos, es si vamos a tratarlo en forma separada, dado que vamos a trabajar con más de una variable, o al revés, tratarlo como trayectorias conjuntas. De cualquier modo, lo que hay que hacer es elegir una distancia entre individuos y a su vez decidir cómo trabajar con los pesos relativos en variables que obviamente se miden en diferentes escalas. Como todo problema de clustering, es necesario evaluar la bondad de la partición desarrollada, y para eso surgen diferentes índices que siguen, digamos, el mismo principio de evaluar si una partición es buena, en el sentido de que los clusters son compactos y están bien separados entre sí. De ahí es que la mayoría de los índices que se elaboran tienen que ver con los que miden la compacidad y el espaciado, y luego se relacionan entre sí. Bien. Ahora sí, el manejo un poco más fino aún del punto de vista algebraico, recordando que lo que tenemos son n sujetos, y esos n sujetos se miden m variables indexadas, ¿verdad? Como muestran acá, donde tenemos y.a, y.b, y.m. Recordando, digamos, que el primer subíndice indexa a los individuos, el segundo indexa el tiempo y el tercero indexa las variables. Bien, ahí lo que podemos considerar son o bien cada variable por separada o lo que sería una trayectoria conjunta. Este vector que aparece en la ecuación 1 sería el que corresponde a una única trayectoria que se denomina trayectoria simple. Acá lo que tendríamos es la trayectoria conjunta, donde lo que tenemos es, esta sería la matriz correspondiente al individuo I a lo largo de todos los tiempos y todas las variables. Bien, y digamos que de esta matriz que surge la trayectoria conjunta, lo que tendríamos sería la trayectoria de un solo individuo de I en el tiempo J relativo, ¿sí?, a todas las variables, como está en la ecuación 3. Obviamente hay que definir una noción de distancia, y acá surge la necesidad de establecer distancia entre matrices que recoge la trayectoria de los individuos, dos de ellos, y de ello hay que considerar las t columnas de las dos matrices, es decir las columnas en las t ocasiones, o sea que manejan la noción de tiempo, y calcular las distancias entre las mismas, y luego combinarlas, generando de una distancia que sería distancias columnas. Esas distancias columnas están recogidas en la ecuación 4, y a través de este vector, donde aparece el cálculo de la distancia entre dos individuos, entre todos los tiempos y todas las variables, como la norma de este vector que está desarrollado aquí. Bien, la idea es la misma si lo que trabajamos como distancia entre columnas, donde hay que hacerlo considerando las m filas de las dos matrices, luego considerar las distancias entre las m filas, que representan las m variables,
y finalmente combinar nuevamente a través de una distancia para filas. Nuevamente la idea es la misma, hace una distancia que sea para cada variable, explicitada en la ecuación 6, y nuevamente ese vector de media distancia se calcula, digamos, como la norma de este vector desarrollado en la ecuación 7. Finalmente, sea cual sea el abordaje que hacemos, llegaríamos a una distancia resumen, que puede verse como la distancia generalizada de Minkowski. Ambos abordajes son equivalentes en términos de la distancia, y para el caso particular de que se maneje que P sea igual a 2, estamos en lo que sería la distancia euclidiana. Bien. Como todo problema de clustering, hemos dicho, debemos establecer criterios de bondad de ajuste, que en este caso van a representar criterios de parada, y los autores, Giannolilli et al., manejan 5 criterios que son no paramétricos, 3 de los cuales están basados en Kalnick y Harabatz, donde la idea siempre es la misma, hacer una relación entre la traza de la matriz entre clusters, y de la matriz de varianzas entre clusters y la matriz de varianzas dentro de los clusters. Y esto afectado por este coeficiente que toma en cuenta la cantidad de observaciones y la cantidad de clusters. Esto está en azul porque va a ser el que vamos a manejar para nuestro trabajo, pero mostramos cuáles son los otros 4 criterios no paramétricos que habíamos dicho que estaban emparentados con el de Kalnick y Harabatz. La primera variante sería el criterio de Kalnick y Harabatz, presentados por Krzyzewski y Harley del año 2010, donde nuevamente plantea la misma relación entre la traza de la matriz de varianzas entre grupos y dentro de los grupos, pero afectados por un factor que se explicita de otra forma, donde nuevamente tenemos n cantidad de observaciones y k cantidad de grupos. Tercer variante, más reciente en el tiempo, establecida por Giannolilli, donde nuevamente es la misma relación de trazas, y el factor que multiplica es el que está explicitado de este modo. Las otras 2 variantes no paramétricas son la que presentan Ruiz y Turi, donde esta se calcula como una varianza intra e inter, explicitada de este modo, ¿sí? Y finalmente el criterio de Davis and Boulding, donde lo que maneja es una noción de proximidad media, ¿sí? Donde esa proximidad está compuesta por 2 medidas que una refiere a la medida de compacidad dentro del clúster y una medida de separación de clústeres. Bien. Antes de seguir a la parte de resultados, interesa recordar que teníamos que haber decidido niveles de agregación, y por lo tanto creamos 3 tipologías que dan lugar a 3 escenarios, que son los siguientes. Por un lado tenemos 9 destinos, y lo que hacemos es cada uno abrirlos en 2, de modo tal que el grupo de viajeros que viene por primera vez es un tipo de grupo, y el que repite la visita es otro tipo de grupo. Por lo tanto, lo que tenemos son 18 trayectorias. Para el escenario 2, tenemos nuevamente los mismos 9 destinos, los que ahora se combinan de a 2, donde la forma de dividir esos destinos es relativo a si el grupo está compuesto por un único integrante, o al revés, es un grupo que se llama múltiple, de múltiples viajeros. Finalmente, el escenario 3 es aquel que da cuenta de los 9 destinos combinados con la residencia del grupo de viaje, los cuales, sabiendo que pueden venir de diferentes partes del mundo, se clasifican en 4 categorías que responden a la importancia económica y de proximidad geográfica, y son Argentina, Brasil, resto de América y el resto del mundo. Tenemos de ese modo 36 trayectorias. Lo que vamos a hacer es solamente presentar los resultados para el escenario 1, sabiendo que lo que se hace para el escenario 2 y el escenario 3 es exactamente lo mismo. Y eso se hace por un tema, digamos, de tiempo, que haría que la presentación fuese mucho más extensa. Bien, la tabla 1 lo que muestra es un poco la evolución temporal del total de visitantes, expresados en miles, donde en el año 2004 arrancamos con 1.861.000 personas, llegando a casi el doble en el año 2017, donde aparece haber un crecimiento casi sostenido, salvo el año 2006 y 2007. Luego 2 evoluciones temporales del gasto, expresado en millones de dólares, con la diferencia que el gasto de la fila 2 corresponde al gasto corriente en dólares, mientras que el gasto 3 de la fila 3 es el gasto constante, es decir, es el gasto en dólares, pero deflactado con la tasa de inflación en dólares. Nosotros como investigadores consideramos que este tipo de gasto, el gasto constante, es el adecuado para el manejo desde el punto de vista económico,
siendo que el Ministerio de Turismo acá en Uruguay, cuando muestra las estadísticas, en general las expresa en términos de gastos corrientes en dólares. Bien, acá lo que tenemos es, a título de ejemplo, cómo sería la evolución del total de visitantes a lo largo de los 14 años, donde vemos claramente tres curvas o tres trayectorias, dos de ellas muy por arriba en términos de niveles, una tercera que se asemeja, pero un nivel por debajo, y una madeja de otras 15 trayectorias, mucho más próximas entre sí y muy separadas de estas tres que están por acá. Bien, lo que vamos a hacer ahora es mostrar cuál sería una de las formas de evaluar la determinación de grupos. Esta estimación de los grupos está implementada con la librería KML, desarrollada en el software R por Giannini et al. Y la idea es la siguiente, se itera una cierta cantidad de veces, nosotros acá estamos mostrando cómo es el resultado de hacerlo en 5, ¿sí? Donde acá lo que se puede ver es que para las primeras 3 iteraciones, aplicando la métrica, digamos, de Kalnicki-Harabatz, lo que estaría siendo una adecuada partición sería cuando hay 6 grupos, ¿sí? Acá vemos cómo queda, digamos, la clasificación de las trayectorias, teniendo en cuenta que cada una eh, parte de, al ser 18 trayectorias, teniendo un peso de una fracción de 1 en 18 que equivale a 5,56. Por lo tanto, lo que vemos es que la trayectoria que van a parar al clúster A, que son 8, representan un 44% de las observaciones, y luego que tenemos acá son 4 grupos unitarios. Bien, acá vemos un poco más en detalle la evolución de las trayectorias ya clasificadas, y acá sí vemos claramente las trayectorias pintadas al clúster donde pertenecen, y lo que vemos sí es hasta el año 2010, donde había un solapamiento de las curvas, aparece haber un distanciamiento de las mismas, donde ya las curvas que pertenecen al clúster B se van separando de forma sostenida de las curvas que aparecen por acá en el clúster A, donde recuerden que había 8 destinos. Bien, esta lámina que está acá es una forma de mostrar cómo sería el complemento en la forma de decidir con cuántos clústeres quedarse, y es la siguiente. Recordando que hacíamos un escenario de tener 2, 3, 4, 5 o 6 clusters. Acá lo que estamos mostrando es cómo van variando las 5 métricas antes presentadas, que fueron reescaladas para que estén todas en el rango de 0, 1 y sean comparables. Y de ese modo vemos que cuando estamos en el escenario de tener 6 grupos, lo que tenemos que 4 de esas 5 métricas coinciden en su punto más alto, y son la métrica 1, la 2, la 3 y la 5, siendo que la 4, que corresponde a la de Rey-Turi, es la que se muestra como más baja. Bien, esta clasificación de en 6 grupos, ¿cómo se ve a lo largo de los destinos? Están en esta tabla, donde vemos que hay 8 pertenecientes al grupo A, al clúster A, perdón, y la forma de lectura de esta tabla es la siguiente. Ven que cada destino está acompañado de un sufijo que vale 1 o 2, donde este sufijo quiere decir el 1 serían los destinos de aquellos grupos que vienen por primera vez, y el 2 aquellos grupos que están repitiendo la visita al país. Y lo tienen etiquetado para las 18 trayectorias, en los 9 destinos. Y lo que vemos es que hay un grupo mayoritario, y después lo que vemos son que son 4 clústeres unitarios. ¿Qué características tienen? De que corresponden a destinos donde los viajeros repiten la visita, ¿verdad? Colonia en 2, Litoral Termal en 2, Montevideo en 2 y Punta del Este en 2. Una aclaración que parece pertinente hacer, y para aquellos que de pronto no están tan familiarizados con lo que es el tema de Uruguay, es que primero, Montevideo es la capital de nuestro país, que tiene la mitad de la población, es una ciudad costera, donde está el puerto más grande, el aeropuerto más grande, y por lo tanto es la puerta de entrada al país. Por otro lado, Punta del Este es una ciudad balneario, de las más afamadas y muy solicitada por los turistas de diferentes partes del mundo. Esta misma tabla, con una lógica similar, pero en vez de tener 6 grupos, son con 5, es cuando trabajamos con el total del gasto. Y vemos que el gasto deflactado tiene un comportamiento similar,
con la diferencia que en este caso hay solamente 2 clústeres unitarios, pero se repite que cuáles son Montevideo, de los que repiten el viaje, y Punta del Este, de grupos que vienen por segunda vez o más. Bien, si quisiéramos ver cómo se asocian ambas particiones, podemos trabajar con lo que está en esta tabla, que cruzan los 6 grupos en función de la cantidad de visitantes y 5 grupos en función de la cantidad de gasto que hacen en el país. Bien, lo que podemos ver es que hay 7 de esas trayectorias que se asocian entre sí en comportamiento en ambos tipos de variables. Para ver a qué destino corresponde, podemos desdoblar esta tabla en esta que aparece acá, donde vemos que, por ejemplo, el clúster A lo que hace es recoger los destinos de aquellos viajeros que vienen a ese destino por primera vez. En el caso de Punta del Este, Costa Oro, Piriápolis, Costa Rocha, el litoral termal, y en tránsito y en otros. Bien. Como dijimos, la idea era que íbamos a solamente presentar la metodología para el escenario 1, sabiendo que para el escenario 2 y 3 hacíamos exactamente lo mismo, y a modo de resumen, ¿qué podemos ver? Que para el escenario 1 tenemos 6 clústeres para la variable número de visitantes y 5 para los gastos. Para el escenario 2 tenemos 6 para visitantes y 6 para gastos, y para el escenario 3 tenemos 6 para visitantes y 6 para gastos. ¿Y qué podemos decir a modo de resumen? Bien, que hay un patrón recurrente de clústeres unitarios que corresponden mayoritariamente a 2 destinos en cada tipología, que son Montevideo y Punta del Este. Mientras que los restantes destinos se combinan de forma diferente según sea el total de visitantes o de gastos. Bueno, hasta el momento son varias alternativas que hemos desarrollado. Obviamente acá correspondía presentar aquella que daba nombre a la presentación y que tenía que ver con la descripción multivariada y la aplicación de clúster para datos longitudinales. Otras alternativas que hasta ahora ya hemos manejado son el análisis del gasto a través de la aplicación de modelos mito, dado que son datos longitudinales. Y por otro lado, digamos, el manejo de modelos aplicados a cuánto dura la estadía de esos visitantes, usando análisis de sobrevida, es decir, modelo de duración. Bien. Futuros pasos que entendemos que son necesarios y estamos de hecho trabajando en ellos son tratar de crear clúster, pero trabajando en forma simultánea, considerando en este caso la cantidad de turistas y el total de gastos como trayectoria conjunta, aspecto que ya presentamos cuando dimos un poco de detalle desde el punto de vista algebraico de cómo manejar esa noción de trayectorias conjuntas. También hacer un análisis mediante la técnica de clústeres longitudinales, pero ahora sí quedarnos en la descomposición del gasto de acuerdo a los rubros, que recuerda que eran 5: alimentación, alojamiento, transporte, compras y otros. Y finalmente, pensamos que otro abordaje puede ser el considerar la descomposición del gasto mediante la metodología estadística de datos composicionales, sin perder de vista que a su vez también son datos longitudinales. Bueno, estaremos agradeciendo nuevamente por el ratito que nos dejaron presentar nuestro trabajo, y volvemos a reiterar el agradecimiento al comité organizador de las jornadas y en especial al profesor Víctor Vázquez por el esfuerzo y la posibilidad de presentar esto en forma virtual, combatiendo ese asunto de la pandemia que no nos ha permitido en este momento arrimarnos a Puebla, que conocimos el año pasado y nos resultó una ciudad muy bella, con una gastronomía increíble. Y bueno, esperemos que esto sea el inicio para aquellos que no nos conocían, de un intercambio fructífero, y bueno, quedamos a la espera de si alguno entiende que es importante contactarnos para la aplicación de técnicas similares en otros problemas que entiendan que es pertinente la misma. Bueno, acá estaríamos mostrando muy brevemente cuáles son las referencias bibliográficas, que están obviamente más en detalle en los extensos hechos para las memorias de la semana. Y por acá sería, iríamos dejando y agradeciendo el